¿Todavía me recuerdas? Una madre soltera y con dificultades vio a su primer amor en el aeropuerto, sin saber que él era el director ejecutivo. La tormenta de nieve había cancelado vuelos en toda la región, y el aeropuerto bullía de ansiedad. Los paneles de salidas estaban iluminados con retrasos y cancelaciones. Las filas eran largas y anchas, llenas de pasajeros con tazas de café en la mano y murmurando por teléfono. El zumbido de frustración espesaba el aire ya frío. Evelyn se movía rápidamente entre la multitud, con sus coletas ondeando mientras esquivaba a los viajeros. Vestía el uniforme azul marino del personal de limpieza. El chaleco de seguridad neón le quedaba un poco grande en su esbelta figura. En sus brazos, Sophie, de 5 años, se aferraba con fuerza, con su vestidito rosa asomando bajo un abrigo acolchado, y las mejillas sonrojadas por la fiebre. Evelyn le susurró suavemente al oído a Sophie, haciéndola mecer suavemente mientras buscaba con la mirada la farmacia más cercana en la terminal. Necesitaba medicamentos para la fiebre infantil. Y pronto, la bebé había estado cálida al tacto toda la mañana, y ahora empezaba a temblar. A Evelyn le dolían los brazos de tanto abrazarla, pero ella seguía moviéndose, sorteando el equipaje desperdigado y los pasajeros apresurados. Con la vista puesta en el letrero que señalaba el mostrador de servicio más cercano, Evelyn no vio al hombre que salía de una sala de espera junto a la puerta. Chocó con fuerza contra él, y el lateral de su carrito de limpieza rozó su maletín. Sophie gimió en sus brazos. «Dios mío, lo siento mucho», empezó a decir Evelyn, sin aliento. El hombre se giró, alto y de hombros anchos, vestido impecablemente con un traje gris carbón. Su expresión era aguda, sus ojos oscuros, calculadores. La miró, listo para ofrecer una respuesta cortante, hasta que algo cruzó su rostro. Reconoció la situación solo por un instante. Entrecerró los ojos y luego los abrió de par en par. Entreabrió ligeramente los labios como si fuera a hablar. Pero no lo hizo. Él parpadeó, apartó la mirada y empezó a pasar como si no fuera nadie. Evelyn se quedó paralizada, con la respiración entrecortada. Adrien. El nombre salió de sus labios apenas más fuerte que un susurro, pero fue suficiente. Se detuvo a medio paso. No se giró. No de inmediato. Sophie se movió en los brazos de Evelyn, presionando su mejilla sonrojada contra el hombro de su madre. Evelyn ajustó su agarre y dio un pequeño paso hacia adelante. Su voz temblaba. ¿Todavía me recuerdas? Las palabras flotaban en el aire como escarcha. Adrien se giró lentamente. Su rostro era ilegible ahora. Tranquilo, sereno, pero sus ojos reflejaban algo más. Sorpresa, confusión, dolor, tal vez. La miró como si intentara relacionar su rostro con un recuerdo enterrado hacía mucho tiempo. Evelyn no dijo nada más. No lo necesitaba. El peso de los años entre ellos, el silencio, las palabras sin perfume. Todo se derrumbó con la simple pregunta que había hecho. Por un instante, vio el pasado pasar fugazmente por su rostro, el niño que una vez fue, el hombre en el que se había convertido. Adrien tensó la mandíbula. Su mirada se posó brevemente en Sophie, luego volvió a Evelyn. El reconocimiento se profundizó, pero no dijo nada. Sin decir palabra, asintió levemente, apenas perceptible, y se alejó, con paso suave y experto, la espalda rígida. Evelyn se quedó quieta, el aeropuerto girando a su alrededor, el mundo ruidoso e indiferente. Su corazón latía con fuerza en su pecho, más fuerte que cualquier anuncio. Así que sí lo recordaba, pero tal vez ese era el problema. Mucho antes de las luces cegadoras del aeropuerto y el peso de los años no mencionados, solo existía la juventud. Y Evelyn, con su cabello dorado ondeando libremente y un vestido floral de segunda mano que bailaba al viento, tenía 19 años y creía más en los poemas que en los planes. Se encontró con Adrien detrás de la biblioteca del campus, donde él aparcó su bicicleta grasienta y se limpió el aceite de motor de las manos antes de abrir la puerta del personal.
Estaba en prácticas de logística, trabajando en el turno de noche en el puerto de la ciudad. Siempre llevaba las uñas manchadas y en los nudillos se escondían historias de trabajo en el muelle y palés rotos. Su primera conversación fue sobre café. Evelyn necesitaba cafeína para terminar un trabajo sobre Shakespeare. Adrien le ofreció una lata de refresco instantáneo de su mochila, disculpándose por el frío. Se enamoraron sentados en tazones de poliestireno con fideos instantáneos, tumbados en las escaleras de la biblioteca o en la parte trasera de la cabina de su camioneta durante las tormentas. Ella le leía poemas de sus trabajos de curso. Él le habló de las cadenas de suministro que movían el mundo, de cómo el tiempo lo era todo y de cómo, a veces, un solo envío perdido podía desbaratar toda una red. Ella se rió y dijo, él hacía que las cajas sonaran románticas. Soñaban juntos, un pequeño apartamento con una estantería y una tetera. Domingos por la mañana con panqueques y silencio. Él prometió llevarla a la costa algún día cuando tuviera dinero. Ella prometió que esperaría. Entonces llegó la oferta, un puesto en otro estado, una oportunidad de tiempo completo con espacio para crecer. Él dudó. Ella sonrió y dijo, ve, solo vuelve conmigo. Él la besó esa noche detrás de la biblioteca del campus. Sus dedos se curvaron en su cuello como si no quisiera soltarlo nunca. Él se fue al trabajo 2 semanas después. Pero las cosas no esperaron. La vida no se detuvo. Sumó. Desde el principio, lo desaprobó. Ese chico es solo un obrero. Se burló. Acabarás fregando suelos y viéndolo llegar a casa apestando a aceite. Evelyn se resistió al principio, pero la presión crecía como la niebla que se colaba por debajo de la puerta. Su madre amenazó con dejar de pagarle la matrícula, llamaba a diario, criticaba su peso, sus notas, su sonrisa cuando Adrien le enviaba un mensaje. Una noche, sentada sola con las rodillas pegadas al pecho, Evelyn escribió una carta. Le dijo que lo sentía, que no quería frenarlo, que tal vez sus sueños no eran realistas después de todo. Dobló el papel y lo selló con manos temblorosas. Lo dejó en su apartamento esa misma noche, metido en el marco de la puerta justo antes de que llegara una tormenta de verano. Adrien nunca lo leyó porque, de camino a casa desde los muelles, un camión de reparto se saltó un semáforo en rojo y lo chocó contra el coche. Se despertó 2 días después en una cama de hospital. Tenía el cuerpo magullado y cocido. Para cuando regresó al apartamento, la carta había desaparecido. El viento, la lluvia o la casualidad se la habían llevado. Evelyn nunca supo del accidente. Adrien nunca supo de la carta. Él pensó que ella simplemente se había marchado y ella pensó que él le había leído la despedida y había dado la razón. Y así continuaron con sus vidas, ambos creyendo que habían sido los que habían quedado atrás. La tormenta no daba señales de amainar. A medianoche, el aeropuerto se había convertido en un extraño pueblo insomne. Había mantas repartidas en las salas de espera. Las familias se acurrucaban en los rincones. Los niños dormían sobre las maletas, y el aire vibraba con una silenciosa frustración y algún que otro ronquido. Evelyn estaba sentada en una colchoneta cerca del ventanal, en un rincón escondido detrás de la zona de juegos infantiles. Sophie yacía acurrucada a su lado, con las mejillas sonrojadas y la frente húmeda. Por fin se había quedado dormida después de horas de luchar contra la fiebre. Evelyn acarició suavemente el cabello de su hija y miró la hora. Necesitaba más agua caliente pronto. El efecto de la medicina de Sophie se perdería en 1 hora, y sin otra dosis, la fiebre podría subir. Al otro lado de la terminal, Adrien rechazó la oferta de ir a la sala VIP una vez más. Les dijo que su chofer estaba atrapado en la autopista y que prefería quedarse allí, en medio del caos. No lo dijo en voz alta, pero estaba inquieto. Lo había estado desde que la vio. Evelyn, la chica que una vez le leía poesía bajo las luces parpadeantes de la biblioteca, ahora era conserje con un niño enfermo y ojos cansados. No tenía sentido, y sin embargo lo tenía. La vida a veces hacía eso. Caminó por la terminal,
fingiendo revisar sus correos electrónicos, pero sus pasos se ralentizaron al volver a verla. Ella luchaba por levantar una botella grande de agua de un carrito, intentando reemplazar la jarra vacía en el calentador de agua público. Sus hombros se tensaban al mover el pesado cilindro de plástico, equilibrándolo torpemente. Antes de que pudiera inclinarla, él dio un paso adelante. «Déjame». Ella se sobresaltó y se giró. Él no esperó una respuesta, simplemente extendió la mano, levantó la botella con facilidad y la colocó en el dispensador. Luego sacó su propia botella térmica del bolsillo de su abrigo, la llenó de agua caliente y se la entregó. «Todavía está caliente. La necesita». Evelyn parpadeó, sorprendida por el gesto. «¿Tú? ¿Por qué lo harías?» Él no la miró a los ojos. «No hace falta que me lo agradezcas. Solía enfermarme todos los inviernos. El primer año en los muelles, pensé que me moría de fiebre. Mi supervisora me dio una taza de agua hervida con sal. Me mantuvo viva durante todo el turno». Apretó la botella contra su pecho, sin saber qué decir. Adrien asintió y se giró para irse, pero una voz suave detrás de ellos lo detuvo. Sophie se removió en la colchoneta, frotándose los ojos. Tenía las mejillas sonrojadas, pero su voz era clara. «Mami, ¿es ese el hombre de tu vieja foto?» Evelyn se quedó paralizada. El corazón le latía con fuerza al girarse lentamente para mirar a Adrien. Él se detuvo. La pregunta flotaba como humo entre ellos. Adrien no se giró del todo. Se quedó quieto, de espaldas a medias, con los hombros tensos. Luego, tras una pausa, miró por encima del hombro. Sus ojos se encontraron con los de Evelyn, y algo brilló en ellos: reconocimiento, conflicto, recuerdo. Pero no dijo nada, ni sí, ni no, solo silencio. Y luego se alejó, sus pasos desvaneciéndose en el murmullo de la terminal, dejando a Evelyn aferrada a la botella de agua tibia y al peso de todo lo no dicho. La tormenta afuera seguía lloviendo sin piedad. Dentro, el aeropuerto permanecía suspendido en el limbo. Ni de día ni de noche, solo esperando. Adrien estaba sentada sola cerca de una puerta oscura, con el cuero de la silla del aeropuerto frío contra su espalda. Había intentado leer, enviar correos electrónicos, incluso consultar los informes de logística de su equipo. Nada funcionó. Sus pensamientos volvían una y otra vez a su rostro y a la voz de la niña. Se levantó, caminando, sin rumbo fijo. Fue entonces cuando la vio. Evelyn estaba cerca de la zona de carga, arrastrando una gran bolsa de basura negra hacia un carrito de limpieza. Su rostro estaba pálido bajo la fría luz fluorescente. Tenía los hombros encorvados y un brazo estirado, torpemente mientras luchaba por acorralar una hilera de fugitivos. Con la otra mano, sostenía los carritos de equipaje. Una figura pequeña estaba sentada cerca, con las piernas cruzadas sobre una manta doblada. Sophie tosía suavemente, abrazándose las rodillas. Adrien se detuvo. Su instinto le indicó que diera un paso al frente, pero dudó. Antes de que pudiera decidirse, un hombre salió tambaleándose del bar cercano del aeropuerto, con media bebida aún chapoteando en un vaso de plástico. Pateó uno de los carritos que Evelyn estaba recogiendo. «Cuidado», dijo el hombre arrastrando las palabras. Evelyn se detuvo. «Lo siento», dijo rápidamente. «Lo moveré». «Me abollaste la maleta», espetó el hombre, agarrando el asa de su maleta con ruedas y examinándola como si fuera de cristal. «¿Qué te pasa?» Se acercó. Demasiado cerca. Evelyn levantó la mano, en señal de paz, pero el hombre le apartó el brazo de un manotazo. Se creen invisibles, limpiando lo que ensucian los demás como ratas. Sophie empezó a llorar. Dijo Evelyn, manteniéndose firme, pero visiblemente conmocionada. «No lo hice. Solo eres de clase baja». Una voz rompió la tensión. Baja, pero firme como el acero. «Es una empleada de alto rango de este aeropuerto. Si dices una palabra más, llamaré a seguridad».
Todos en la zona se giraron. Adrien estaba allí, con el abrigo abierto y la mirada penetrante. El hombre borracho parpadeó, confundido. Adrien se acercó un paso más, sin apartar la mirada. «Vete», murmuró el hombre algo incoherente y se marchó arrastrando los pies. El ruido de las ruedas de su maleta resonó en la habitación. El pasillo. Adrien se acercó y se arrodilló junto a Sophie. «¿Estás bien, cariño?» Ella asintió, secándose los ojos con la manga de su abrigo rosa. Él miró a Evelyn. Ella no se había movido. Tenía los ojos abiertos, atónitos. «Lo siento», dijo en voz baja. «No podía quedarme mirando». Se quedó de pie, dudó, y luego le puso una mano suave en el hombro. La calidez de su tacto la hizo parpadear. Tras un largo silencio, Evelyn dijo: «Hay un lugar más tranquilo al final del pasillo, con menos gente». Se sentaron en un banco cerca de las taquillas del personal, lejos del ruido. Durante unos segundos, nadie habló. Entonces ella comenzó: «Me casé con alguien poco después de la universidad. Mi madre pensó que era lo mejor. Tenía dinero, un trabajo de verdad, no sueños». Adrien escuchó con las manos juntas. Era controlador. Quería una esposa, no una persona. Cuando me quedé embarazada, las cosas empeoraron. Me fui cuando Sophie tenía 2 años. Casi la pierdo en el juzgado porque no tenía un trabajo estable. La miró. No lloró. No le tembló la voz. Parecía que ya había pasado esa etapa. Ahora vivo con mi madre. Trabajo por las noches. Hago lo que puedo. Adrien apartó la mirada, con la mandíbula apretada. Pensé que estaba haciendo lo correcto, dijo finalmente, aceptando ese trabajo, construyendo algo para nosotros. Me dije a mí misma que esperarías. Esbozó una pequeña sonrisa cansada. Yo lo hice, pero el mundo no. La miró entonces. La miró de verdad. Había cambiado, estaba más delgada, más cansada, pero sus ojos aún tenían la misma luz que una vez le hizo olvidar que estaba cubierto de grasa de máquina. Tal vez, dijo en voz baja. Dejé atrás más de lo que creía. Ella no respondió. Simplemente lo miró, sin defensas, sin culpas, solo la comprensión compartida de 2 personas que una vez se amaron profundamente y nunca dejaron de amarse. Después de esa noche en el aeropuerto, a Adrien le resultó imposible apartar a Evelyn de sus pensamientos. No por nostalgia, no del todo, sino por la mirada en sus ojos, algo entre tranquila determinación y agotamiento. Recordó esa mirada. La había visto en el espejo años atrás, cuando aún estaba reconstruyendo su vida desde cero. No volvió a acercarse a ella. En cambio, le pidió discretamente a uno de sus asistentes que revisara los registros de empleo del aeropuerto. La información llegó rápidamente. Evelyn trabajaba como conserje temporal cubriendo turnos de noche. Sin seguro médico, sin contrato formal, sin estabilidad. Llevaba más de 1 año cambiando de trabajo. No quería que se sintiera como un caso de caridad, así que no lo hizo. En cambio, pidió al Departamento de Recursos Humanos de una de las sucursales de logística cercanas de su empresa que evaluara a una nueva candidata que recomendaba personalmente. Él presentó su currículum de forma anónima junto con una nota. La candidata demuestra una diligencia y responsabilidad excepcionales. Recomendada para el puesto de entrada de datos y recepción de almacén. Posibilidad de incorporación remota. Se prefiere horario flexible. Unas semanas después, Evelyn recibió un correo electrónico. Era de una empresa de logística de la que nunca había oído hablar, pero parecía legítima. El puesto, verificadora de inventario y auxiliar de entrada de datos. El horario de oficina era flexible. La ubicación estaba a solo 2 paradas de tren de su apartamento. El salario era estable, mejor que cualquier otro que hubiera tenido en años. Casi no acude a la entrevista. Pensó que podría ser un error, pero algo le dijo que lo intentara.
Se puso su blusa más elegante y sus viejos zapatos de oficina y llevó a Sophie a casa de su madre. La entrevista fue breve. El gerente fue amable. Evelyn fue honesta sobre sus periodos de inactividad, sobre su divorcio y sobre la necesidad de flexibilidad para su hija. Le dijeron que admiraban su transparencia. Consiguió el trabajo. En su primer día, llegó temprano. El almacén bullía de gente. Orden tranquilo. Personal y chalecos reflectantes moviendo cajas. Un frente. Escritorio con terminales y su pequeño cubículo oculto detrás. Su nombre estaba impreso pulcramente en una credencial temporal. Sonrió. Alrededor del mediodía, notó algo extraño. Un grupo de empleados cerca del muelle de carga se irguió de repente y murmuró: «Señor». Al pasar un hombre con chaqueta azul marino, dijo, alto, de hombros anchos: «Adrien, me resulta familiar». No se detuvo. La miró y asintió levemente. Ella no estaba segura de si significaba algo. Tal vez lo imaginó. Tal vez no. Unas semanas después, se había adaptado bien. Su supervisor elogió su precisión. Disfrutaba de la silenciosa repetición, de la sensación de orden que volvía a su vida. Ya no tenía que buscar turnos extra. Podía volver a cocinar, leerle a Sophie, dormir. Un martes por la tarde, el ambiente en el almacén cambió. Un empleado con experiencia había encontrado un pequeño error en la entrada de Evelyn. Un código de producto desactualizado. El hombre levantó la voz, burlándose de ella delante de los demás. Ustedes siempre actúan como si lo supieran todo. Si no saben leer números, quizás este trabajo no sea para ustedes. Evelyn se quedó paralizada, con la vergüenza ardiendo en su rostro. Estaba a punto de disculparse cuando una voz rompió la tensión. En realidad, Adrien dijo desde atrás del grupo: «El código obsoleto nunca se reemplazó en el sistema. Si alguien es responsable, es el equipo de software o yo». Todos se giraron. La sala se quedó en silencio. Él se acercó tranquilo y sereno. Luego, mirándola directamente, dijo: «La próxima vez, infórmale directamente a tu supervisor. Hiciste lo correcto». El hombre que la había regañado murmuró algo y retrocedió. Adrien no se quedó. Se fue tan silenciosamente como llegó. Evelyn se quedó allí, respirando superficialmente. No se conmovió porque la defendiera. Fue la forma en que dijo: «Hiciste lo correcto». Como si confiara en su juicio. Y la forma en que él todavía la llamaba, suave y familiar, como si 9 años hubieran pasado en un instante. Esa noche, Sophie entró dando vueltas en su pequeño apartamento con un llavero que su madre le había regalado de la máquina expendedora de la sala de descanso. ¿Adivina qué? Hoy, mamá tenía su propio escritorio y una computadora. Evelyn vio a su hija dar vueltas con sus calcetines rosas y su pijama desparejado, y algo en su pecho dolió y floreció al instante. Entró en la cocina, se sirvió un vaso de agua y se apoyó en la encimera. Sin regalos, sin grandes gestos. Adrien no se había ofrecido a arreglar su vida. Simplemente le había dado algo mucho más difícil de conseguir. Dignidad. Por primera vez en mucho tiempo, Evelyn no se sentía como alguien que luchaba por seguirle el ritmo. Se sentía estable. No porque él estuviera allí, sino porque finalmente se valía por sí misma. Una tranquila tarde de sábado llegó al almacén. El sol de finales de invierno se filtraba oblicuamente a través de las altas y polvorientas ventanas. El suelo zumbaba con montacargas y palés rodantes. Pero en uno de los escritorios de entrada de datos, algo más ligero titiló. Risas. La visita de Adrien fue inesperada. Llegó para inspeccionar los procesos, revisar los registros de envíos y asegurarse de que el personal siguiera los procedimientos actualizados. Caminó por el pasillo de escritorios, portapapeles en mano, escudriñando con la mirada. Entonces se detuvo. Un escritorio estaba ocupado por Evelyn. Llevaba el pelo recogido en su habitual coleta pulcra, rubia y a medio camino de la gorra del uniforme de oficina. A su lado estaba sentada Sophie,
con el vestido rosa, con una pierna apoyada en la silla giratoria, riendo y tecleando con pitidos exagerados. Evelyn sonrió, y su mirada cansada se suavizó. Le enseñó a su hija cómo pulsar intro, cómo ver cómo cambiaban los números. Era una enseñanza. Era esperanza. Adrien no se acercó. Él se quedó de pie detrás de una columna de cajas apiladas y observó. Un director ejecutivo acostumbrado a comandar camiones y rutas globales se sentía extrañamente inmóvil. Recordó una versión más joven de sí mismo. Turnos de noche, muelles congelados, miedo al fracaso. Pero ahora, el sonido de la risa de un niño le oprimía el pecho. Más tarde esa tarde, después de que casi todo el almacén se hubiera vaciado para el descanso, Evelyn regresó a su puesto y encontró una pequeña bolsa marrón en la esquina de su escritorio. Sin nota, sin nombre. Dentro había un par de guantes de lana suave y un pequeño frasco ámbar de aceite de eucalipto, etiquetado para aliviar las muñecas. Le dolían las manos por las pulsaciones diarias de teclas, las cajas y las horas de estar agachada. Reconoció la letra. Una A pronunciada en la esquina de la firma coincidía con el estilo familiar del sobre que una vez dejó en la ventana de su dormitorio. Tocó los guantes suavemente, los guardó en el bolsillo de su chaqueta y se sentó, parpadeando, para olvidar un surgimiento de recuerdos. Esa misma semana, el frío se apoderó de la ciudad. Evelyn volvió a quedarse hasta tarde. Sophie estaba inquieta, hambrienta y visiblemente cansada. Al llegar a casa, con el crujido de sus botas en las escaleras del edificio, descubrió algo atado a la barandilla. Una bolsa de plástico meciéndose suavemente con el viento. Dentro, recipientes calientes de arroz y sopa, y envueltos en papel de aluminio, pescado a la plancha con romero y limón, la receta que solía prepararle cuando ella luchaba por sobrevivir en la universidad, y él apenas sobrevivía en los muelles. Una nota adhesiva pegada a la bolsa decía: «Si no tuviste oportunidad de cenar esta noche, espero. Esta cena te da fuerzas». Sin firma. Se arrodilló en el hueco de la escalera, con el recipiente sin abrir tibio en la mano. Los gemidos de Sophie resonaban. Esto era más que caridad. Era recuerdo. Era cariño. Adrien decía algo a través de la acción. No compasión, ni rescate, sino presencia. Evelyn se sentó en el oscuro hueco de la escalera durante un largo minuto. Se dio cuenta de que tenía miedo. Miedo de dejar entrar esto. De volver a tener esperanza. No quería que Sophie fuera el ancla de una esperanza que pudiera romperse. Días después, el almacén se enfrentó a una urgente acumulación de envíos. Llegó el turno de noche. Los palés tintinearon. El personal se movió rápido. Evelyn y Adrien se encontraron inesperadamente emparejadas para el recuento. La tarea requería 2 personas. Durante las prisas, calculó mal el peso de una pequeña caja y se le resbaló de las manos. El tiempo se ralentizó. La caja giró en el aire. Adrien se abalanzó, la atrapó y la dejó con cuidado. No hizo ningún comentario. Él solo la miró. Lo estás haciendo bien. Ella tragó saliva. Y eres más fuerte de lo que pensaba. Su voz era suave pero firme. Cuando respondió, en realidad, hay noches. No estoy segura de ser fuerte. Solo intento sobrevivir. Él asintió. Ningún sermón, solo esa mirada, reconocimiento, respeto. En ese momento, el aire entre ellos cambió. La brecha de años y el arrepentimiento tácito parecieron dar paso a algo más silencioso, pero real. Evelyn apartó la mirada, sintió una lágrima deslizarse y la secó rápidamente. No habló de gratitud. No esperaba una confesión. Simplemente se permitió estar en un momento donde no estaba sola. Donde alguien la conocía y aún la quería. Adrien no cambió quién era él, pero le dejó ver que la distancia entre ellos ya no era seguridad. Podría ser cercanía. En ese almacén, bajo la dura luz, con envíos, hojas de cálculo y largas horas de trabajo, 2 personas que una vez se amaron y una vez se perdieron, comenzaron a reencontrarse. No con grandes palabras, sino con trabajo compartido, apoyo silencioso y un lento despertar de algo mejor que el miedo.
Cuando cuidar deja de ser un pecado, se convierte en un puente. Y esa noche, ambos cruzaron ese puente. Tras semanas observando desde la barrera, Adrien se dio cuenta de que ya no podía más. Había construido muros alrededor de su vida, ladrillo a ladrillo con cuidado. Pero Evelyn siempre había sido la única persona que los hacía sentir menos como una protección y más como una prisión. Quería dar un paso al frente ahora, pero sabía que ella podría alejarse si lo hacía demasiado rápido. Así que se arriesgó. Le envió una invitación a la gala del 10º aniversario de la sucursal local de la empresa, donde daría el discurso inaugural. El correo electrónico era formal, sin palabras añadidas, solo la hora, el lugar y una silenciosa esperanza entre líneas. Evelyn dudó. Casi lo borró. Pero esa noche, mientras preparaba la cena, Sophie se subió a la encimera y preguntó: «¿Vamos a ver al señor Adrien en su gran fiesta?» «No lo planeábamos, cariño. Pero quiero verlo hablar. Es el hombre amable del que sonríes cuando crees que no estoy mirando». Evelyn se quedó paralizada, con la cuchara a punto de remover, y eso fue todo. La noche de la gala, Evelyn llevaba un vestido verde mar que conservaba de su época universitaria. No le quedaba igual, pero aún así la hacía sentir como alguien a quien llamar la atención. Su cabello rubio estaba recogido, sencillo y limpio como siempre. Sin maquillaje, solo ella. Sophie llevaba su vestido rosa favorito y el pequeño broche de cinta que había recibido anónimamente en su último cumpleaños. Había venido con una nota, sin firmar, para la estrella más brillante del cielo. El lugar era más imponente de lo que Evelyn esperaba. Paredes de cristal, luces cálidas, risas resonando en el vestíbulo. Se mantuvo al borde de la sala, sin buscar a Adrien, aunque su corazón claramente sí lo hacía. Cuando comenzaron los discursos, la sala se oscureció y Adrien subió al escenario. Parecía tranquilo, sereno, elegante con un traje a medida. Empezó agradeciendo al equipo de logística, al equipo del almacén, al personal de primera línea, las manos que movieron cosas que el mundo nunca vio. Esta empresa no creció gracias a la persona al mando, dijo con voz firme, sino gracias a las personas que acudían cada día, que hacían lo correcto, incluso cuando nadie aplaudía. Su mirada recorrió a la multitud. Luego se detuvo. Solía creer que el éxito significaba no mirar atrás. Pero resulta que puedes llegar lejos y aún encontrar tu pasado esperándote. Más fuerte, más valiente y más honesto de lo que recordabas. Miró directamente a Evelyn. Y a veces se necesita una década para comprender que la persona a la que más le debes es a quien una vez te enseñó a ser amable. La sala se quedó en silencio. Algunos aplaudieron. La mayoría simplemente observó. Después del evento, mientras los invitados se retiraban, Evelyn se quedó cerca de la salida del jardín, retorciendo nerviosamente el dobladillo de su vestido con los dedos. Adrien se acercó lentamente, sin prisas. Él no la saludó. No le preguntó cómo estaba. Simplemente le puso una mano suave en el hombro y le dijo: «Sé que no tengo derecho a preguntar por el pasado, pero si me lo permites, me gustaría ser parte de tu presente». Ella lo miró. Las arrugas alrededor de sus ojos se habían profundizado con los años, pero su sonrisa era igual de tan suave como antes. «Ya no somos esos estudiantes que compartían fideos instantáneos», dijo ella. «No», asintió él. «Pero sigo tomando el té sin azúcar». Ella rió y luego le tomó la mano. Sin discursos, sin promesas, solo la simple verdad de un roce, y el comienzo de algo que ambos creían perdido para siempre. Un tiempo después, Evelyn finalmente asumió un puesto que solo se había atrevido a imaginar: gerente de almacén en la empresa de logística. El sueldo era bueno, el horario regular, y eso le dio la confianza suficiente para alquilar un pequeño apartamento cerca de la escuela de Sophie. No era una maravilla. 2 habitaciones, una acogedora sala de estar, una ventana que daba a los arces. Pero para Evelyn, fue un punto de inflexión. Decoró el espacio con hallazgos de segunda mano, un sofá mullido que encontró en oferta, una pequeña estantería llena de libros infantiles y sus propias novelas reconfortantes, y el dibujo de Sophie de vestidos rosas y grandes sonrisas pegados sobre el pequeño escritorio del rincón.
Sophie la había ayudado a desempacar. Había colocado un oso de peluche en el alféizar de la ventana y lo había declarado nuestro oso de la casa. Adrien conservó la estructura de su vida. Las primeras reuniones, las teleconferencias globales, las hojas de cálculo de envíos y entregas. Pero ahora él les dedicaba momentos. Muchas noches, entraba en la entrada justo cuando la luz del porche parpadeaba. Traía a casa cosas sencillas. Una noche, tarjetas de regalo de la librería. Otra noche, 2 magdalenas recién salidas de la panadería que Sophie adoraba. Nunca eclipsó sus logros. Simplemente llegaba. Un viernes por la noche, Sophie se acurrucó en la pequeña sala de estar con su madre mientras Adrien lavaba los platos junto a ella. El aroma a verduras asadas persistía. Evelyn cogió el mando a distancia y pausó un documental sobre las raíces de la ingeniería. Adrien, de pie junto al fregadero, preguntó en voz baja, ¿quieren postre? Sophie miró a su madre con los ojos muy abiertos y soltó una risita. Muffins. Entraron juntas a la cocina, las 3 bajo la cálida luz. Era la magia de todos los días. Un sábado por la mañana, fueron al parque. El cielo era azul pálido, el sol del amanecer suave. Sophie corría delante, el vestido rosa que tanto amaba ondeaba como una bandera de alegría. Evelyn y Adrien caminaban de la mano, con pasos lentos y tranquilos, acompasados. Evelyn lo miró, dudó y luego habló en voz baja. ¿Recuerdas la primera vez que nos vimos después de tantos años en el aeropuerto? Adrien sonrió, y la tensión en sus ojos se suavizó. Cuando preguntaste, «¿Todavía te acuerdas de mí?», admitió. Evelyn hizo una pausa y luego preguntó. Y ahora, la miró a los ojos con tanta claridad que parecían reflejar la luz del sol entre ellos. Ahora recuerdo, dijo. Y no quiero volver a olvidar. Sophie regresó corriendo, tirando de sus manos. Vamos, mi equipo, gritó. Los 3 rieron juntos. Sus sombras se extendían por el césped, unidas en una línea ininterrumpida. Caminaron hacia nuevas aventuras, hacia mañanas tranquilas y cenas compartidas, hacia una vida construida no sobre lo perdido, sino sobre lo que eligieron conservar. Si la historia de Evelyn y Adrien te conmovió, del desamor a la sanación, entonces comprendes el poder silencioso del amor y la bondad que da sin pedir. Su camino no se basó en grandes gestos, sino en pequeños actos constantes que restauran la confianza y reescriben lo que una vez se sintió perdido. En Cuentos de Bondad y Amor, compartimos historias como esta, recordándote que nunca es tarde para decir lo siento, ofrecer una comida caliente o tomar la mano que una vez soltaste. Destacamos la resiliencia, el perdón y el hermoso caos de ser humano. Si esta historia te conmovió, aunque sea un poquito, suscríbete ahora. Únete a una comunidad en crecimiento que valora la ternura por encima del drama, la fuerza por encima del orgullo y el amor que encuentra su camino de regreso, incluso en silencio. Te esperan más historias sinceras. Historias que podrían arrancarte lágrimas, sonrisas y el tierno recordatorio de que el amor siempre perdura, esperando ser reencontrado.